porque aquí tenéis vuestra casa, esta familia que os acoge en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque aquí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y si el Señor está, ¿qué podemos decir? Aquí hay libertad. Amén. Así que quiero empezar esta predicación, esta reflexión de la palabra de Dios, haciéndoles una pregunta. A veces sabéis de astronomía, ¿vale? Yo creo que aquí todos son unos expertos, ¿no? En astronomía, ¿verdad? ¿Sí o no? O sea, quizás no sabemos ni la distancia de aquí a nuestras casas, ¿no? Pero vamos a intentar, vamos a intentar. ¿Sabéis cuál es la distancia entre el cielo de Dios y la tierra, donde estamos nosotros? ¿No? ¿Tenéis la idea de lo vasto que es el universo? O sea, no tenéis la idea, o sea, escuchamos muchas cosas, ¿verdad? ¿Sabemos nosotros cuál es la distancia que Dios está de nosotros ahora mismo? ¿Verdad que no? ¿Cuál es esta distancia? Pero antes de entrar en el texto bíblico de hoy, que nos llevará a estas respuestas que tanto necesitamos, yo quiero invitarle a hacer un pequeño viaje cósmico, ¿vale? O sea, para los que les gusta la cosmología, si la astronomía les va a sentar de maravilla, ¿no? Porque aquí está un experto en eso, es broma, no me entero de nada. Aleluya. Pero me ayuda, o sea, mi amigo Google me ayudó un montón, ¿vale? O sea, solo a modo de ejemplo, o sea, podemos, ¿quién sabe la distancia entre la Tierra y la Luna, más o menos? ¿Quién sabe aquí? O sea, estimadamente 384.000 kilómetros de distancia, nada, ¿no? Un viajecito, ¿verdad? Un tiro de piedra, aleluya. También sabes la distancia entre el planeta más cercano de nosotros, que es Venus, está a 39 millones kilómetros de distancia. Y de la Tierra al Sol, ¿quién sabe? Vamos, los astrónomos, ¿dónde están los astrónomos? Porque lo vemos aquí, ¿verdad? Tiene que estar muy cerca de Lleida porque hace una calor tremenda, dijo el hermano, ¿no? Está a 150 millones de kilómetros de distancia. Imagínate, sí. ¿Vale? Y de la Tierra a Neptuno está más o menos 4.000 millones y medio de kilómetros, ¿vale? De distancia. O sea, todo lo que vemos aquí, o sea, está todo muy cerquita, ¿verdad? Y si damos un saltito más, un poquito más, no voy a profundizarme más porque ya me pierdo, ¿no? Pero vamos aquí a nuestras fronteras cósmicas y si miramos a la estrella más cercana, que es la Próxima Centauri, el nombre ya dice, es próxima, la que está más cerca, llevaríamos, o sea, ella está a cerca de 40 billones de kilómetros. Y a modo de ejemplo, un viaje a esta estrella, el que quiera, ¿vale? Está abierta los viajes. Llevaríamos con la tecnología de hoy, ¿vale? Con la velocidad que alcanzamos con los satélites y los telescopios, llevaríamos unos asombrosos 73.000 años en llegar a esta estrella que está más cerca de nosotros, ¿vale? Para completar esta distancia, nada más y nada menos, 73.000 años. ¿Vale? Para este viaje. Y la Biblia, o sea, hay muchas enseñanzas sobre la importancia de las distancias. ¿Por qué? Porque ellas revelan, o sea, muchas cosas. La distancia, cuando hablamos de distancia, o sea, estamos hablando de tiempo, estamos hablando de esfuerzo, estamos hablando de valentía, de mucho coraje, ¿verdad? Cuando uno se despierta esta mañana y ya siente la calor, ¿verdad? O sea, dentro de nuestras propias casas y pensamos, Dios mío, estos 200, 400 metros hasta la iglesia, o sea, nos costará un montón. Es cosa de valientes, ¿verdad? Enfrentarnos a una calor tan tremenda, pero bendito sea el Señor por la calor también. Entonces, cuando la Biblia habla de distancia, está hablando de esto, de valentía, de coraje, de decisión. Y Dios,
por medio de su amor, Él nos muestra, aleluya, algo tremendo sobre la distancia, porque Él hace este viaje celestial hasta nosotros para salvarnos. Y a partir de hoy, nosotros vamos a ver las distancias como algo muy importante. En ella vemos a Jesús caminando de un lado a otro, de Galilea, Nazaret, por toda Israel y hasta un poquito más allá. Vemos allí, mientras caminaba, Jesús sanaba, Jesús liberaba y, como no, Jesús predicaba el evangelio de salvación. Y todo eso es solo un principio de lo que vamos a escuchar en el día de hoy, porque para vivir una nueva vida en Cristo también es necesario recorrer una distancia, ¿vale? Hay una distancia para aquel o para aquella que quiere recibir y quiere vivir en Cristo Jesús, ¿vale? ¿Sabéis cuál es esta distancia? No es la distancia de tu casa a la iglesia, no es la distancia que tenemos físicamente, aleluya, cuando nos desplazamos a estar congregando juntos, amén. Pero vamos a descubrir luego de qué distancia exacta estamos hablando y os vais a sorprender muchísimo, ¿verdad? Y tranquilos que no es para nada, aleluya, 40 billones de kilómetros, ni 384.000, no, os va a sorprender la distancia que es necesario para aquel y para aquella vivir una vida con Cristo, amén. Vamos a ese texto de hoy que está en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 16. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 16. Dice así la palabra de Dios: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Para profundizar en el significado de estos versículos, o sea, para hablar de la distancia de tiempo de recorrido, pero antes queremos desglosar primero esa parte primera que es muy importante. Cuando hablamos de la iglesia, en el versículo 15, cuando Pablo empieza a hablar con Timoteo diciendo, esto es casa de Dios, se refiere como una casa. Pablo subraya que no es solo un edificio o una institución, sino una familia compuesta por creyentes, ¿vale? Y luego él dice, es la iglesia del Dios viviente. A diferencia de los templos paganos, muy comunes en aquella época en Éfeso, donde estaba Timoteo, que estaban dedicados a dioses muertos o ídolos, la iglesia es el espacio donde el Dios creador y activo mora espiritualmente. Así que lo que estamos haciendo aquí, cada domingo, cada vez que nos reunimos, aleluya, no es simplemente una reunión de personas que se aman, no es solo una reunión de personas que conviven, o sea, juntos, sino que sabemos que el mismísimo Dios está aquí porque Él es un Dios vivo, amén. Y luego Pablo añade algo más. Él ya la llama de columna y baluarte de la verdad. Sabemos que en el mundo antiguo las columnas sostenían estructuras pesadas y eran símbolos de fuerza
y estabilidad. Así que de la misma manera, la iglesia es este sostén, o sea, es esta columna que mantiene la verdad del evangelio para que éste no se caiga ni se pierda. O sea, tenemos esta responsabilidad sobre nuestros hombros. Amén. El evangelio de Dios nos fue confiado a nosotros. Esto está escrito en Efesios 3:10. Mas ahora dado a conocer, aleluya, los misterios, por medio de quién? De la iglesia. Aleluya. Así que nosotros, la multiforme gracia de Dios ha sido revelada, ha sido manifestada, ha sido enseñada por medio de la iglesia. Y luego también Pablo dice que es baluarte o fundamento. El baluarte era un muro fortificado que protegía una ciudad de los ataques enemigos. La iglesia debe proteger y defender la doctrina, el evangelio contra las mentiras del diablo que se levanta en contra de la palabra de Dios. Amén. Asegurando que se mantenga intacta en un mundo tan hostil. Amén. O sea, la iglesia es casa de Dios, la iglesia del Dios viviente es columna y baluarte. Amén. Es donde Dios mismo se revela, se muestra grande y poderoso. Entonces, otra vez os vuelvo a decir, si sientes algo, si se notas algo en tu corazón, aleluya, no es solo emoción por las canciones, por las letras, por lo que uno está viviendo, aleluya. A veces no entendemos lo que estamos sintiendo, pero eso no es otra cosa que la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Él está aquí. Y si Él está aquí, aleluya, eso se siente, como siempre cantamos, ¿no? Se siente tu gloria en este lugar. Y es así, amén. Ese es el primer punto de los versículos que hemos leído. Pero luego el segundo, aleluya, habla que este Dios fue manifestado en la carne. Se refiere que el Creador eterno tomó forma humana en la persona de Jesús. Amén. En otras palabras, Él hizo un viaje celestial. Él se desplazó, dejó su gloria y vino hacia la tierra con un propósito, algo específico, con un llamado, una promesa. Y esta promesa es la promesa de la salvación. Así que ya vemos el término distancia, el término viaje, desplazamiento reflejado que Cristo vino. Si vino, entonces estaba en algún lugar. Entonces se desplazó, se manifestó en la carne. Amén. Y luego dice la segunda parte del versículo 15, Él fue justificado en el Espíritu. ¿Qué significa? La vida y la resurrección de Jesús fue validado por el Espíritu Santo, demostrando así literalmente su perfecta justicia, su divinidad. Y al resucitar de los muertos lo confirmó, lo corroboró, aleluya, que Jesucristo vino a salvar y a buscar y a salvar lo que se había perdido, y por medio de su sacrificio, aleluya, Él nos dio vida juntamente con Él en Dios, nos ha reconciliado. Luego dice que Él fue visto de los ángeles, en el versículo 15 todavía. Los seres celestiales fueron testigos de los momentos claves de Cristo: su nacimiento, su tentación en el desierto, su agonía en el Getsemaní y su ascensión al cielo. Luego el apóstol Pablo también dice, Él fue predicado a los gentiles. Está diciendo que la salvación
no era exclusiva del pueblo de Israel, sino que se anunció para todo el mundo. Porque dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Luego dice que él fue creído en el mundo, que quiere decir la expansión de la fe. Personas de todas las culturas, razas, tribus y naciones comenzaron a aceptar a Jesús como su Salvador. Y hasta los días de hoy, el Evangelio sigue siendo predicado tanto en Europa como América, Asia, África, Oceanía, hasta los confines de la tierra. Este evangelio sigue avanzando. ¿Por qué? Porque la iglesia entendió que ese es su llamado. No fuimos llamados simplemente para reunirnos y hacer cosas bonitas, que todo eso está muy bien. Fuimos llamados para algo mucho más glorioso. Aleluya. Somos representantes de alguien que vino a este mundo a morir por nuestros pecados, y ahora, conociendo la salvación de Cristo, debemos dar a conocer también su amor a aquellos que todavía no lo conocen. Amén. Y por último, recibido arriba en gloria. Se refiere a la ascensión de Cristo a los cielos, donde retomó su lugar de majestad y autoridad junto al Padre. Él viene, hace un largo viaje, aleluya, desciende aquí en la tierra, comienza su ministerio terrenal, comienza a predicar el evangelio del reino. Después se entrega a sí mismo como un sacrificio vivo, aleluya. En aquella cruz entrega su vida, y luego dice la palabra de Dios que al tercer día este mismo Jesús resucita de entre los muertos, y luego después él asciende al cielo otra vez. Un viaje de regreso significa desplazamiento, significa distancia. Significa que alguien está en un punto, en el punto A, y tiene que ir al punto B, ¿verdad? Entonces Jesús viene y hace el viaje de venida, de ida, y luego un viaje de vuelta. Aleluya. Pero ahora también les quiero invitar a leer otros textos, 3 exactamente. El primero está en Marcos 16, del 19 al 20. El segundo está en Lucas, capítulo 24, del 50 al 51. Y por último, Hechos 1, del 9 al 11. El primero está en Marcos 16, 19 al 20. Lucas 24, 50 al 51. Y luego Hechos 1, del 9 al 11. El primero dice lo siguiente: Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Luego dice Lucas capítulo 24: y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y Hechos 1, del 9 al 11 dice: habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones
con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Qué está diciendo aquí? Que vuelve. Le gustó el viaje, aleluya. Pero ahora ya no viene a morir. Ahora ya no viene a sufrir. Ahora ya no viene a ser despreciado, menospreciado, perseguido. Ahora viene a buscar. Aleluya. Viene con otra misión. Algo glorioso está a punto de suceder, porque en la primera vez Jesús, cuando decidió entregarse, él sabía que este viaje no sería el mejor de su vida. Porque en Filipenses 2 dice que él tuvo que despojarse de sí mismo, de su gloria, tuvo que dejar todo atrás y venir a este mundo, aleluya. Es lo mismo nos pasa a nosotros, ¿verdad? Cuando planeamos un viaje, ¿qué esperamos que sea este viaje? Placentero, próspero, maravilloso, de descanso y todo, ¿verdad? Pero siempre pasa algo en los viajes, pero nadie está preparado, porque en tu mentalidad, o sea, un viaje significa, ¿verdad?, bendición. Pero Jesús sabía que su primer viaje a la tierra sería de dolor, de sufrimiento, de entrega, de renuncia. Dice la palabra de Dios que Jesús lloró, sudó gotas de sangre, aleluya, fue clavado en una cruz, allí su sangre fue derramada hasta la última gota, aleluya, y allí mismo él murió. Si alguien te dijera: mira, te tengo un viaje preparado, ¿no? Para los que les gusta viajar, o sea, hey, heme aquí, envíame a mí. Espérate, no vayas tan rápido. Este viaje encontrarás mucho dolor. Te van a menospreciar, te van a calumniar, te van a decir toda clase de mentira en contra de ti. ¿Qué dirías tú? De aquí no me muevo. Hace mucha calor ahí fuera. De aquí no muevo ni un paso, ¿verdad? Pero si te dice que hay una playa, hay cocoteros por doquier, que si paellita por aquí, que si agüita fresca por allí, no sé cuánto sea, no se te ve ni el pelo, desaparece y te vas, ¿verdad? O sea, pero Jesús sabía que su viaje, su primer viaje, sería un viaje de entrega, de renuncia, aleluya. Y nosotros también entendemos que Jesús dijo que vendrá otra vez, pero que este viaje, ese segundo viaje, ese desplazamiento del cielo otra vez será, pero que muy, muy diferente de la primera vez. Porque dice la palabra de Dios, y ahora vamos a descubrir también juntos cuál es esta distancia que hemos hablado al principio, que no es la distancia de la Tierra a la Luna, ni tampoco a Próxima Centauri, ni tampoco al Sol. Es una distancia que te sorprenderá muchísimo, te lo garantizo, amén, aleluya. Pero luego en Juan 14, del 1 al 3, Jesús mismo habla con sus discípulos diciéndoles: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, o sea, ¿qué casa es esta? Es algún lugar. Y si es casa de su Padre, Él ha estado allí, ¿verdad? O sea, y Él, ¿cómo sabe de eso? Porque Él estaba allí, aleluya. Y Él dice con toda la seguridad: muchas moradas hay, aleluya. ¿Cuántas habitaciones hay en tu casa? Solo tú sabes, ¿verdad? ¿Cuántos espacios hay? Trasteros, habitaciones, o sea, cómodos, todo. Tú sabes. ¿Por qué? Si yo te pregunto, porque tú vives allí.
¿verdad? Yo quizás chutaría, ¿no? Mira, yo me imagino que hay unas 4 o 5 habitaciones en todo el piso, en la casa. Pero tú que vives allí, aleluya, y Jesús quiso poner emoción, aleluya, para sus oyentes. Dice, mira, en la casa de mi Padre hay X número de habitaciones. No, dice, muchas moradas hay. O sea, uno se hace la idea, ¿verdad? Wow, si es mucha, entonces cabe mucha gente. Aleluya. Entonces dice más, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Si no fuera real que en la casa de su Padre muchas moradas hay, yo hubiera dicho, mira, es que solo hay 3 habitaciones y punto, ¿verdad? Pero Jesús afirma categóricamente, muchas moradas hay, aleluya. Pero luego él dice, vale, empezamos los versículos con no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo, no tengan temor, aleluya. Pero ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que el Señor quiere transmitir a los corazones de los discípulos y a tu corazón también? Luego viene la respuesta, es que yo voy a preparar un lugar para vosotros, aleluya. Yo voy pues a preparar un lugar para vosotros. Versículo 3. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hay un viaje preparado. Y Jesús dijo que Él iba a este lugar de donde ha salido. Y luego dice, yo volveré y vendré a buscarles. Aleluya. Y es más todavía, yo quiero que vosotros estéis conmigo. Aleluya. No seréis mis vecinos, mis compadres, no, que estéis conmigo. Aleluya. Y eso también coincide lo que dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo del 51 al 52, que dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y luego 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17 confirma, concluye lo que dice 1 de Corintios, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá. ¿De dónde? Del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Porque donde yo estoy, yo quiero también que estéis vosotros. Y para Jesús no hay distancia grande que Él no pueda superar para llegar a tu corazón. Tanto es así que Él vino de muy lejos, dejó su gloria, caminó entre nosotros, dejó su trono de gloria para venir a pagar el precio por nuestros pecados. Hizo un viaje larguísimo, aleluya, solo para salvarnos, para transformar nuestras vidas. Y luego, después de haber concluido con su ministerio, dejó todo preparado, todo listo para que los discípulos avanzaran, caminaran, llevara este evangelio de salvación. Él dijo, mira, mientras, parafraseando yo, ¿verdad? Mientras estéis allí,
evangelizando, ganando almas para mi reino. Yo voy a preparar lugar, volveré al cielo. Yo volveré allá de donde he salido y voy a preparar muchos lugares, porque allá hay muchos lugares. Y luego yo volveré. ¿Y para qué? Para buscarles, para arrebatarles, para llevarles conmigo, porque yo quiero que estéis conmigo, como dice en Juan. ¿Por qué? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y Cristo no me dio esfuerzo, no me dio, aleluya, nada, ni trabajo, ni nada. O sea, porque Él sabía que después de todo esto había algo glorioso, que era nuestra salvación. Amén. Y ahora vamos a la respuesta, aleluya, porque Cristo ya ha hecho su parte, ¿verdad? Ya ha hecho ese recorrido, ya caminó, ya vino desde el cielo para salvarnos, volvió allá y pronto volverá para buscarnos, aleluya. Pero ¿a quién viene el Señor a buscar? Pero ¿quién es su iglesia? Aquellos que aceptaron al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador, aleluya. Aquellos que dieron el paso para empezar un viaje, aleluya. Y ahora veréis la distancia de este viaje. El Señor vino del cielo. ¿Cuántos kilómetros hay del cielo a la tierra? No se sabe, aleluya. Pero lo que Él pide para nosotros, la distancia que Él pide a nosotros es sorprendente. No nos pide casi nada, aleluya. Yo me acuerdo de un joven en la iglesia donde servía al Señor en Brasil. Yo siempre me gusta ese testimonio, que era el primero que llegaba a las reuniones. Yo marcaba la oración a las 7 de la mañana, llegaba allí y ya estaba en la puerta. Marcábamos vigilia, era el primero, o sea, era siempre el primero. Pero la diferencia es que vivía a una distancia más o menos de aquí al colegio, un poquito más. Y era muy, pero que muy humilde. O sea, no tenía muchos recursos. Y luego después, claro, me contó, ¿no? O sea, cuando él tenía algún dinerito de algún trabajo que hacía, él venía en autobús y llegaba a la hora. Y cuando no tenía dinero, pedía prestado una bicicleta a alguien y llegaba a la hora, llegaba puntual. Y cuando no tenía ninguna ni otra cosa, aleluya, allí estaba a la hora marcada en la puerta de la iglesia, porque él venía caminando. No importaba la distancia, él quería estar. No importaba lo que pasase, o sea, si venía en autobús, si venía en bicicleta, pero y aún si tenía que venir andando, él venía, pero venía con un gozo, aleluya, tan tremendo. Entonces puede decir, pero ese chico ahí, o sea, vivía unas mil maravillas. No, su papá era un borracho perdido. Vivía con una madrastra que lo maltrataba muchísimo. Le hacían la vida imposible. Pero ese chico tenía un gozo en el corazón. Que yo, o sea, particularmente hablando, ¿no? O sea, me daba una cierta envidia. Dios mío, ¿cómo puede ser? Aleluya. Es porque el gozo que tenía aquel joven no lo había dado nadie, sino el Señor mismo. ¿Por qué? Porque Él hizo ese trayecto que ahora les voy a explicar. Y si tú todavía no has hecho este trayecto que el Señor te pide, aleluya, hoy también es el día. Hoy el Señor te da el billete para que haga este viaje y verás tú la distancia que tiene este viaje, que todos los que hemos aceptado al Señor hemos hecho, y a todos aquellos que les hace falta, tenéis que hacerlo. Amén. ¿Qué distancia hay de la salvación que está en el Señor en el cielo hacia nosotros? ¿Cuál es esta distancia? ¿Qué distancia hay de esta promesa que pronto Cristo la cumplirá de venir a buscarnos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es el recorrido, aleluya,
el tiempo que se lleva para hacer este recogido, para tener acceso a la salvación de Cristo. Vamos a leer en Romanos. Hay dos lecturas. La primera está en Romanos capítulo 10, versículos del 9 al 10. Dice así la palabra de Dios: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Luego Mateo 5:37 dice: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Y ahora viene la respuesta. La salvación está a tan solo 30 centímetros de ti. ¿Sabías esto? Porque todos estamos escuchando el Evangelio, ¿sí? Que Jesús salva, ha dado su vida, aleluya. Lo estamos recibiendo, ¿a dónde? Aquí, ¿correcto? Pero eso tiene que llegar, tiene que bajar hasta el corazón. Amén. Tan solo 30 centímetros, aleluya, te separa de la salvación. Tan solo 30 centímetros te aparta, aleluya, de esta promesa que Cristo ha hecho de venir a buscar su iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos el Evangelio aquí, porque la fe viene ¿por dónde? Por el oír. ¿Y oír qué? Pero al oír, al recibir el Evangelio de salvación, este tiene que llegar a este larguísimo viaje hacia el corazón, porque si no llega aquí, si se queda solo en el intelecto, se queda solo en lo imaginario, en lo razonamiento humano, allí se volverá una religión. Pero si esta salvación, dice la palabra de Dios, si tú crees en tu corazón, aleluya, entonces serás salvo. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón, aleluya, creemos, y de la boca confesamos que Jesucristo es nuestro Salvador. Así que mide la distancia ahora de lo que hizo Jesús y lo que tienes que hacer tú. Aleluya, tan solo 30 centímetros te separa del amor de Dios. Porque ¿cuántas veces has oído que Jesús te ama? ¿Cuántas veces has oído que Jesús te quiere salvar? ¿Cuántas veces has oído que Jesús es el único camino, la única verdad y la única vida que lleva al Padre? Y todo eso se quedó aquí como mera información, como mero conocimiento humano. Pero para ser salvo es necesario este largo viaje desde tu mente hacia tu corazón. Aleluya. ¿Por qué? Porque en medio de este camino vendrá la duda. Vendrá, aleluya, el enemigo que querrá arrebatar esta verdad que tú has oído. Vendrá, o sea, el entorno tuyo. Vemos también lugares que es complicado creer a Dios, ¿verdad? Aleluya. ¿Por qué? Porque los persiguen, los maltratan, los matan. Aleluya. Pero dice la palabra de Dios, cuando uno dice: Señor, yo estoy dispuesto a hacer este viaje. Yo no solo quiero tener a Cristo en mi mente,
No solo quiero tener a Cristo en mi razón humana. No solo quiero tener a Cristo como un personaje histórico que conozco su vida, su infancia, su adolescencia, su muerte y resurrección. Sino que quiero hacer este viaje y decir: Señor, aleluya, a partir de ahora yo también te quiero como mi Salvador. Aleluya. Y cuando hagas este viaje, cuando permitas que el Señor sea tu Salvador y entre en tu corazón, entonces podrás disfrutar de todo lo que hemos hablado antes y lo que vamos a cantar también. Aleluya. Les pido a los hermanos que se preparen, aleluya, para este día, para esta hora, que cuando venga el Señor con trompeta de Dios y descienda del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros, los que vivimos, seremos transformados y arrebatados juntamente con ellos. Aleluya. Así que no hay distancia imposible cuando se trata de salvar a aquel que lo busca de todo corazón. Dios no mide distancia cuando el tema es las almas. Dios no mide distancias cuando el tema es el amor por las vidas. Tanto es que su mandamiento, el principal mandamiento para la iglesia, ¿cuál es? Id. ¿Por dónde? Por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿A quién? O sea, no hay distancia. El Señor dijo: mira, caminar, viajar, ir, o sea, marchar sobre la tierra. Aleluya. ¿Por qué? Porque este evangelio tiene que ser predicado. Y dice Isaías 57:15: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Si estabas buscando algo para llenar tu corazón, si estabas buscando algo, aleluya, como respuesta a este vacío de tu alma, la respuesta es Jesucristo. La respuesta es su salvación, su perdón, su reconciliación. Aleluya. Y como no, la promesa de un viaje tremendamente glorioso. Y si tú quieres hacer parte de este viaje glorioso, aleluya, tienes que empezar por este viaje cortito, de todo lo que tú estás escuchando, oyendo en esta mañana. Permita que esta palabra descienda desde tu intelecto hasta tu corazón. Aleluya. ¿Y qué tengas que hacer? Aquí está escrito: si confesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Lucas 15:20 dice: y levantándose fue a su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Este hijo pródigo estaba en una situación calamitosa. Estaba en una situación crítica de su vida. Aleluya. No se sabía ni siquiera el recorrido que había hecho.
Pero cuando se puso las pilas, pensó dentro de sí: ¿qué es lo que me está pasando? ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Qué es eso? ¿Qué me está pasando? Dice la palabra de Dios que él se levantó y fue a su padre. Caminó no se sabe cuántos kilómetros, pero caminó. Andó no se sabe cuánto tiempo, pero andó. Pasó por valles, montañas, caminos peligrosos. Y además no tenía nada, tenía mucha hambre, eso sí. Pero su mirada estaba puesta ¿dónde? En su padre. Tengo que llegar. Aleluya. Y dice la palabra de Dios que cuando todavía él estaba lejos, otra vez distancia, el padre ya no esperó más. Lo vio, sintió compasión por él. Y dice la palabra de Dios que salió corriendo. Aleluya. Y se echó sobre su cuello y lo besó, diciendo con esta acción: yo todavía te amo. Te habías apartado de mi presencia, pero yo seguí amándote. Tú estabas a kilómetros de mi presencia, pero mi amor seguía igual. Tú estabas lejos, muy lejos, haciendo de todo, pero mi amor era el mismo por ti.